Esta noche analizaremos a detalle la reforma electoral. En el estudio de Desde las Cámaras nos acompaña el diputado local Diego Orlando Garrido para hablar sobre la reforma presentada en la entidad en la que pretende eliminar áreas operativas del INE y además sobre este mismo tema, pero a nivel nacional, nuestro compañero Víctor Sánchez Baños entrevista al senador Cristóbal Arias de Morena. Desde las Cámaras comenzamos. Una vez instaladas las comisiones ordinarias de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se da inicio a los trabajos de esos órganos colegiados que analizarán y dictaminarán todos los asuntos que se presenten en este periodo de receso legislativo. A ello se suman desde luego los trabajos que todos los órganos constituidos por el Pleno de ambas cámaras deben llevar a cabo puntualmente para desahogar el rezago legislativo, pero sobre todo aquellas iniciativas relevantes en materia económica, social y política que quedaron pendientes. Es así como en los próximos meses, aunado a los trabajos de receso de las cámaras de diputados y del Senado de la República, veremos la definición de diversos temas que una vez discutidos podrán delinear la agenda del periodo ordinario de sesiones que iniciará en septiembre próximo. Lo anterior sin dejar de lado la eventual realización de algún periodo extraordinario de sesiones si las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso alcanzan los acuerdos necesarios en temas de interés nacional. Desde aquí seguiremos de cerca cada uno de estos trabajos. Esto fue lo que sucedió esta semana durante la sesión de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión inició con un pronunciamiento. El pasado 21 de mayo fue asesinada la abogada Cecilia Monzón Pérez en el estado de Puebla. Cecilia Monzón se distinguió por dedicar gran parte de su vida a defender casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso debido a su formación como abogada especializada en derecho penal. Además, se hizo un firme llamado desde el Pleno. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades competentes a trabajar en estrecha coordinación para que este lamentable suceso no quede impune y se identifique y sancione a los autores intelectuales y materiales del homicidio. Posteriormente, los legisladores guardaron un minuto de silencio. A solicitud de la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, también se guardó un minuto de silencio por las personas asesinadas en una escuela de Estados Unidos. Le solicitaría nuevamente a la Asamblea un minuto de silencio por los niños que fueron asesinados en una escuela primaria en Texas, por favor. Desde aquí les mandamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de estos niños y, por cierto, también de 3 maestros que también fueron asesinados. Además, en el apartado de presentación de iniciativas, destacaron temas como la propuesta para crear un sistema único de integración de carpetas de investigación de la diputada Aleida Alavés de Morena. La finalidad, el combate a la impunidad. La eficacia de la justicia parte de la necesidad de que el juzgador cumpla con su tarea dentro de los tiempos y conforme a lo establecido por la ley. Pero no en todos los casos es así, debido a que muchas de las veces, por la falta de interés de los servidores públicos, la falta de capacitación, negligencia o incluso por actos de corrupción, se impide el acceso a este derecho fundamental. También el diputado José Antonio García, de Acción Nacional, presentó iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de combate a la corrupción. La presente iniciativa tiene como objetivo establecer que los delitos por hechos de corrupción sean imprescriptibles y deban ser sancionados sin importar el transcurso del tiempo. Asimismo, la presente propuesta plantea establecer la inhabilitación permanente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a quienes incurran en delitos relacionados con actos de corrupción. Finalmente, concluyó la sesión de la Comisión Permanente y se citó para la siguiente, el próximo martes 31 de mayo a las 11 horas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al senador Cristóbal Arias de Morena. Los procesos electorales en México son onerosos, sí, pero también necesitamos poner reglas más claras. Necesitamos ahorrar en los partidos políticos, ahorrar en los institutos electorales y todos los organismos que realmente tienen injerencia en los procesos de elecciones, tanto a nivel federal como estatal.
Por ello, es fundamental lograr objetivos muy claros dentro de una reforma electoral. Y de eso vamos a platicar con el senador Cristóbal Arias. Yo creo que es un tema muy importante para la vida democrática del país, que probablemente está generando desde antes de que se empiece a analizar, discutir, debatir en el seno del Congreso de la Unión, pues puntos de vista encontrados. Pero yo creo que si nos serenamos, si analizamos con cuidado, pues puede ser susceptible de que hay algunos aspectos que se asuman, se aprueben y que pueda enriquecerse también con los puntos de vista y propuestas de la pluralidad que caracteriza el Congreso de la Unión, de las distintas voces representadas por los partidos políticos, tanto en la Cámara de Diputados Federal como en el Senado de la República, para que siga siendo el órgano electoral un instrumento que queremos que venga a fortalecer este proceso de transición democrática que pues todavía sigue siendo reciente en la vida nacional. Debemos de buscar las coincidencias por encima de las diferencias que hay que respetar, pero hacer un esfuerzo, y eso es lo que tenemos que hacer todos los legisladores. Hay que parlamentar, eso es la esencia de un Congreso. El Parlamento es analizar, discutir, confrontar ideas, puntos de vista, pero hacerlo, desde luego, buscando coincidencias y que no nos separen, ni se ahonden las diferencias y que la pasión no nuble la razón, pero que sí tenemos que garantizar la existencia de un árbitro electoral imparcial, objetivo, profesional, que venga a contribuir a este fortalecimiento que necesitamos de la vida democrática del país. Yo creo que sí también hay que hacerlo en un marco de austeridad republicana, porque siento que sí luego se advierten excesos en el manejo presupuestal. Con decirte, bueno, pues yo lo puedo entender como hasta los cubrebocas los tiene que pagar el contribuyente a los consejeros electorales que ganan unos sueldazos y que hasta uno los ve en las fotografías, en las cámaras, que hasta los cubrebocas dice INE. Es decir, bueno, pues creo que eso no los están pagando ni de su bolsa ni de sus salarios, sino es con el salario del contribuyente del presupuesto federal. Yo creo que sí debe de haber, debe de seguirse teniendo prerrogativas. Debe de seguirse apoyando a los partidos para que desarrollen sus actividades normales de difusión de sus documentos básicos, declaración de principios, programa de acción, estatutos, sus programas. Pero cuando más deben de tener recursos, creo yo, es en la temporada electoral. Es decir, no creo que si no hay elecciones, pues sí, tiene que ser una prerrogativa pues mínima, razonable, racional, austera. Y debe de haber pues, un poco más de recursos, indudablemente, para hacerse notar y sentir su plataforma y apoyar a sus candidatos en las épocas electorales. Lo mismo digo del órgano electoral, pues no va a gastar lo mismo cuando no hay elecciones. Hay elecciones federales cada 3 años, intermedias de renovación de la Cámara de Diputados y las de cada 6 años del Poder Ejecutivo, Legislativo en su conjunto, y bueno, pues tiene que estar actualizando también, eso sí, permanentemente el padrón electoral. Pero yo también creo que tiene que haber un ajuste presupuestal de parte de los partidos y un ajuste presupuestal por parte del órgano electoral. Hay muchas coincidencias, pero también hay diferencias en los proyectos de reforma electoral de cada uno de los partidos políticos. Pero coinciden en lo fundamental, ahorrar en las elecciones por una parte, ahorrar en el gasto a los partidos políticos y sobre todo que el órgano electoral, que sea el árbitro, forme parte de una estrategia en la cual sea totalmente independiente, 2 partidos políticos no influyan y que sea ciudadano. Que sean claras, transparentes las elecciones, tanto a nivel federal como estatal. No es mucho pedir, simplemente es abonar en fortalecer la democracia. Dentro del marco del Día Internacional de Internet Seguro, ¿cómo podemos encaminar las políticas públicas para asegurar la conectividad de todos los mexicanos? Alicia Salgado, buenas noches.
Muchísimas gracias, Adriana. Vamos a platicar hoy de un evento que ocurrió la semana pasada en la Cámara de Senadores. Fíjate que con motivo del Día del Internet se realizó un foro a lo largo de toda la jornada legislativa, muy interesante, en la que participaron toda clase de organizaciones civiles, asociaciones empresariales y particularmente instituciones académicas, entre ellas el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿De qué se trató? Uno de los grandes desafíos que tiene México es que los 88 millones de conexiones de celular, por ejemplo, o de telefonía fija que se tienen, cruza 20 millones de hogares el sistema de Internet, pero considera que en México tenemos 34 millones de hogares. Te habla del tamaño de la brecha digital que tiene para que podamos tener un desarrollo parejo. Acceso a Internet, que además es un derecho humano consagrado en la Constitución, acceso a la comunicación. El problema es que en toda la República tenemos diferentes niveles. Ok, hay 88 millones de personas conectadas, pero no todos tienen la misma velocidad, la misma capacidad, la misma calidad y mucho menos la misma penetración. Y en la medida en que la tecnología avanza, y hoy hablamos del tránsito de la tecnología 4G para comunicación a 5G, que te daría velocidad, capacidad, distribución y poder conectar lo mismo autos que fábricas, que empresas, que aviones, todo se puede conectar, relojes, hasta corazones, vamos. Esto implica también un desafío de carácter político y de carácter legislativo. De esto se trató el evento en la Cámara de Senadores, es cómo definir las condiciones para que se legisle con el objeto de tener un interés de mayor o un Internet de mayor penetración, con la mejor tecnología, que también permita el cambio de dispositivos sin que sea la brecha de ingreso o el problema del ingreso, un problema que amplíe la brecha digital, y finalmente donde se consideren todas las alternativas de salud, seguridad y educación integradas a la economía digital o también al sistema digital nacional. Hoy por hoy, por ejemplo, una de las brechas más importantes es que solamente el 12% de la población de este país que tiene un celular tiene los llamados teléfonos inteligentes, que serían capaces de recibir y enviar información en un entorno de 5G, muy veloz. ¿Cómo lograr que en este país todos podamos transitar, todos, hablo por igual que lo han hecho en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, la zona de Norteamérica, para eliminar el 2G y el 3G en nuestro país? Pareciera que nos faltan décadas. Sin embargo, esto se ha planteado como un desafío interesante, inclusive de carácter presupuestal, a ser tratado en el próximo periodo de sesiones. ¿Cómo la ven ustedes? Interesante, ¿verdad? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y ahora vamos con la entrevista a la diputada del Estado de Guerrero, Gloria Citlali Calixto Jiménez, quien es presidenta de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, con quien se va a platicar sobre la despenalización del aborto en su entidad. El Congreso de Guerrero aprobó reformas al Código Penal local para establecer la interrupción legal del embarazo. La diputada de Morena, Citlali Calixto, explica. No se va a criminalizar a la mujer en ningún momento del embarazo si desea interrumpirlo. Sin embargo, el Estado te garantizará hasta las 12 semanas de gestación el poderte interrumpir el embarazo bajo, contemplando las condiciones de salud dignas. Se da cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2021 resolvió por unanimidad la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto. Guerrero va a la vanguardia legislativa en este tema. El primero, se elimina el requisito de la denuncia ante el Ministerio Público. Eso es lo primero que habría que decir, pero que esto no significa que las mujeres no tengan el derecho de ir a denunciar. Por supuesto que siempre seguiremos pugnando porque se denuncia a los violadores, porque no queremos a los violadores libres por el mundo. Es decir, tienen que ir a denunciar, pero el hecho de que vayan a denunciar no es un condicionante para que puedan interrumpir su embarazo, porque cuando una mujer se acerca al Ministerio Público para interrumpir el embarazo, se caía en la revictimización.
¿por qué ibas vestida así? ¿Por qué tan noche? ¿Realmente te violaron? Entonces se retrasaba mucho el proceso para que la mujer pudiera interrumpir el embarazo, porque hay que decirlo, acá en Guerrero sí estaba, digamos, permitido la interrupción legal del embarazo bajo la causal de la violación, pero eso pocas veces aplicaba, porque había una revictimización. Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima y Sinaloa ya permiten esta práctica. Con las recientes reformas, el Congreso de Guerrero se convierte en la 8ª entidad federativa que permite la interrupción voluntaria del embarazo en México. La institución podrá sí negarse a algún doctor o alguna doctora a practicar la interrupción del embarazo, sí, pero no la institución. Es decir, yo si decido ir a interrumpir mi embarazo a la institución, quizás hay un médico o hay una doctora que decide no practicarle la interrupción del embarazo. Puede hacerlo, puede hacerlo. Sin embargo, la institución tiene que garantizar que ahí haya un médico o una doctora que practique la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, aún hay un largo camino legislativo por recorrer. Así lo explica la diputada Citlali Calixto, una de las promoventes de esta iniciativa junto con las diputadas Beatriz Mojica y Nora Velázquez. ¿Cuál es el segundo paso? La reforma sanitaria. Y ahí se harán modificaciones directamente a la ley de salud, porque es en esa reforma sanitaria donde se tendrá que ver en la realidad de los hechos ya en la Secretaría de Salud. La finalidad, argumenta la diputada por el Congreso de Guerrero, es la justicia social. Es por las mujeres pobres de Guerrero por lo que hacemos, porque alguien con adquisición económica toma un boleto, toma su coche, se iba a donde ya estaba legalizado y no pasaba nada, pero las mujeres pobres del estado de Guerrero tenían que padecer las circunstancias y morían en la clandestinidad. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso estará con nosotros el diputado local Diego Orlando Garrido, con quien platicaremos sobre la reforma electoral de la Ciudad de México. Morena quiere poner en duda la próxima elección, quiere vulnerar la certeza de la elección y quiere controlar el proceso electoral parciera desde lo administrativo, dándole un golpe certero a nuestro instituto que organiza y que cuenta los votos de la próxima elección. Con maestría en Derecho, especialista, nuestro invitado, Diego Orlando Garrido, es por el PAN diputado. De los puntos constitucionales, preside la comisión en el Congreso de la Ciudad, por eso pedimos su opinión. De los cambios de leyes y la reforma electoral, que se recorta, que se elimina, para que no nos quede mal. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras y ya nos acompaña aquí en el estudio el diputado local Diego Orlando Garrido, quien es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y con quien vamos a platicar sobre la reforma electoral planteada aquí en la Ciudad de México. Diputado, pues una reforma electoral que pone en riesgo la democracia de la ciudad y de nuestro país. Platícanos de qué se trata esta reforma electoral, cuáles son las consecuencias y cuál es la propuesta, la contrapropuesta de los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD en el Congreso de la Ciudad de México. Sí, comentarte que es una reforma tóxica, regresiva, inconstitucional que está planteando Morena en la capital del país, que busca desaparecer 5 áreas técnicas del Instituto Electoral. Y lo está haciendo con un argumento de reducción presupuestal y de quitar plazas. Y ahora, con este pretexto de la austeridad, están golpeteando al Instituto Electoral, ¿no? Le quieren quitar 5 áreas fundamentales, pero esto es una estrategia encaminada desde la Presidencia de la República, desde la dirigencia de Morena a nivel nacional, en donde dieron la orden, la instrucción de desaparecer todos los órganos electorales del país. Como no han podido con la reforma... Los famosos OPLES. Exacto, los OPLES. No han podido con la reforma constitucional federal ni con la reforma federal electoral, entonces ahora están intentando hacer esto por la vía de leyes secundarias locales, en donde tienen mayoría en sus congresos.
Así que lo que pasa en la Ciudad de México lo van a replicar en cada una de las entidades federativas en toda la República. Así que hay que estar muy atentos de lo que suceda en la capital porque se va a replicar en todo el país. Bueno, esta propuesta de austeridad, todos estamos de acuerdo en que debe de haber austeridad en los gobiernos, pero si dañan, se atropellan a nuestras pocas instituciones que siguen vigentes, que funcionan, pues es una barbaridad y los ciudadanos tenemos que saber, estar enterados de qué es lo que está sucediendo. Orlando, platícanos, además de eliminar a estos órganos electorales, ¿qué pretende esta? Sí, y sobre todo están haciendo la reforma sin un parlamento abierto, sin escuchar a los consejeros electorales, sin abrir foros con la academia, sin escuchar a los observadores electorales, o incluso nosotros solicitamos que acudieran los titulares de estos 5 áreas técnicas para que nos dijeran cuáles van a ser las afectaciones. No quisieron, es una reforma fast track, una reforma que está por salir prácticamente en donde, fíjate, quieren eliminar la unidad técnica de fiscalización porque Morena no quiere que se diga transparentemente cómo se van a usar los recursos públicos y los recursos partidistas en las campañas. O sea, quieren eliminar la fiscalización en las campañas de la Ciudad de México. Así es. Para que pongámosle nombre y apellido, que los partidos políticos reciban el financiamiento que es público con nuestros impuestos y no rindan cuentas en qué se está gastando o puedan pasar los topes de estos gastos de campaña. Es correcto, esta unidad técnica de fiscalización la quiere eliminar Morena justamente porque quiere hacer trampa en el próximo proceso electoral. Otra área que quieren eliminar es la unidad técnica de género y derechos humanos. Entonces aquí Morena nos está diciendo que la unidad que protege a las mujeres para que haya paridad en los congresos, paridad en las alcaldías o que combate la violencia política de género, esa unidad la quiere desaparecer. Vemos que su discurso pro mujer es simplemente una vil simulación y no es real. Otra área fundamental que quieren desaparecer es aquella que tiene vinculación con órganos externos. Y, por ejemplo, ya no habría vinculación con los capitalinos que viven en el extranjero y que podrían emitir su voto desde el extranjero. Quiere eliminar esa participación ciudadana de los capitalinos en el extranjero. Quieren eliminar también algo trascendental que es la vinculación y la organización con los órganos desconcentrados, es decir, con los 33 consejos distritales que hay en la capital. De esta forma se pone en riesgo el proceso electoral porque no habría seguridad de cómo se da la guarda del paquete electoral el día de la elección. Es decir, esa cadena de custodia del paquete electoral desde que sale de la casilla hasta que llega al consejo distrital, y también hay un riesgo porque no se tendría certeza de respecto del conteo de los votos el día de la elección en tiempo real. Es decir, Morena quiere poner en duda la próxima elección, quiere vulnerar la certeza de la elección y quiere controlar el proceso electoral parciera desde lo administrativo, dándole un golpe certero a nuestro instituto que organiza y que cuenta los votos de la próxima elección, lo cual evidentemente pues es gravísimo porque de facto está desmantelando nuestro instituto electoral, ese que organiza estos procesos participativos. Bueno, muy grave porque en lugar de avanzar en ámbitos democráticos estamos retrocediendo al no saber si un candidato está excediendo los topes de campaña, al no procurar a las mujeres que se dé esta paridad de género que tanto se ha promovido desde sexenios anteriores y se ha logrado en este sexenio, al no poder también procurar a las mujeres en esto que acabas de comentar, que son la violencia política contra la mujer, y también, bueno, pues muy grave que no podamos saber la custodia desde que ingresa tu voto hasta que termine, que se contabilice contado. Y para poder evitar, bueno, el robo de urnas y todos estos malos movimientos, malos actos políticos que deberían de ya estar en el pasado, en pleno siglo XXI, en donde en casi todos los países del mundo ya se promueve el voto electrónico, aquí estamos retrocediendo. ¿Cuál es la propuesta de tu partido, el Partido Acción Nacional, que está, bueno, además unido con la oposición, con PRI, PRD? ¿Cuál es la propuesta de la oposición? Sí, en principio, permitir que esta reforma se detenga en el Congreso. Para empezar, ha habido casos en donde ya a pesar de que hay un dictamen, lo hemos podido detener, como el de infancias trans, como el de la ley contra la propiedad privada, o como esta... Son 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México. ¿Cuántos son de la oposición y cuántos son de Morena? Morena tiene 35 votos, 36 votos ya asegurados,
entonces podría pasar la reforma Se necesita con 34. mayoría calificada, ya que es una reforma a la Constitución de la Ciudad de México. No, fíjate que si fuera reforma constitucional se requerirían 44 votos y no pasaría. Sin embargo, es una mayoría simple en virtud que es una reforma al Código Electoral, a la ley secundaria, y con la mayoría simple de 34 votos podría pasar. Entonces sí tiene los votos Morena y aliados, y de pasar así la reforma, nosotros estaríamos intentando una acción de inconstitucionalidad tanto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, porque sin lugar a dudas se está vulnerando un principio constitucional que es el de la autonomía de los órganos electorales. ¿Y cuál es la contrapropuesta? ¿Cuál fue la propuesta que ustedes presentaron? Estamos presentándole primero a la mayoría la oportunidad, le estamos pidiendo la oportunidad de que el propio Instituto Electoral, con su autonomía de gestión y su autonomía de organización, haga este proceso de reestructura interna con sus facultades, y que una vez que termine de hacer ella, tengamos este parlamento abierto para que escuchemos a las áreas técnicas. No podemos desde los partidos o desde el gobierno, como lo intenta ahorita Morena, decirle al órgano electoral cómo se organice, cómo funciona internamente y cómo cuide los votos y cómo organice las elecciones. Justamente por eso es un órgano autónomo y diferente a los partidos políticos y al gobierno. Y por supuesto, como ser al órgano autónomo, pues no podemos desde el Poder Legislativo imponerle este tipo de estructura. Es lo que estamos proponiendo a la Morena, que le permita primero al Consejo General administrarse internamente. Pues muy grave, Diego Orlando, muy grave para la ciudadanía. Ojo, bueno, pretenden quitarle autonomía a este instituto, pretenden quitar la fiscalización. Entonces, como ciudadanos nunca vamos a saber quién se está excediendo en los recursos, que además son recursos públicos que provienen de nuestros impuestos, y muy grave para la democracia de nuestro país. Gracias por informarnos y por estar aquí en este foro desde las cámaras. Muchas gracias. Seguiremos dando la batalla a favor de la defensa de nuestros órganos electorales y de la autonomía de los mismos. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.